Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús eligiendo a Pedro como apóstol, y además como apóstol que va a ser la cabeza de la primera comunidad cristiana, el primer papa de la Iglesia Católica. Y además de ser primera cabeza de la Iglesia, se está refiriendo a él a pesar de que pocos días antes este mismísimo Pedro le había negado públicamente 3 veces, demostrando cobardía. Y vemos aquí en el Evangelio de hoy que Jesús se dirige a Pedro. Y algo así como recordándole esa negación de 3 veces, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Quiere medir la fuerza de sus convicciones. Si realmente al ver a Cristo resucitado ha cambiado o no ha cambiado su manera de pensar. Si ha crecido esa fe en Dios o no. Y ciertamente que Pedro se entristece, porque yo me imagino que se habrá dado cuenta de lo que Jesús quería decir. Y a pesar de que Pedro es un traidor hasta cierto punto por negarlo, Dios lo elige como la cabeza de la iglesia. Muchos de nosotros somos pecadores. Muchos de nosotros traicionamos al Señor. Pero el Señor es misericordioso. El Señor perdona al que se arrepiente y al que quiere cambiar su vida. Por eso es bueno que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios, siguiendo con este tema. Muchos piensan que Jesús, al escoger a los discípulos de forma tan sencilla, pareciera ser como que Jesús no ofrece soluciones apropiadas a las situaciones. Pero Jesús realmente, cuando se fija en el corazón, se fija en la mente de esa persona. Jesús quiere el bien, Jesús quiere la vida. Vivimos en un país donde hay crisis económica, donde está escaseando el trabajo. Al no haber trabajo se les está pagando menos. Y también tenemos mucha gente que se enriquece de muchos de ustedes. Contratistas, algunos. Que a veces les pagan, no les pagan lo que realmente deberían. Y claro, como hay crisis, pues ni hablar. Pero siempre seamos despiertos. Dios nos ha dado una cabeza, Dios nos ha dado una inteligencia para pensar, para darnos cuenta de lo que acontece, para cuidar mi vida, para poder pedir respeto y justicia por mis derechos. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Hermanos y hermanas, cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, no le dice únicamente sígueme por decirle a cualquier otro, a quien no conoce. Cuando Jesús le dice sígueme, Jesús se está refiriendo a que si en esa persona que lo va a seguir hay amor o no hay amor en ese compromiso hacia la persona a quien quiero seguir. Y cuando hablo de amor, estoy hablando de fidelidad. Cuando hablo de amor, estoy hablando de confianza. Cuando hablo de amor, estoy hablando de respeto. Cuando hablo de amor, estoy hablando de respetar la dignidad del otro. Y Jesús emplea justamente este sígueme, considerando que en ese seguimiento tiene que haber esos elementos, porque uno solamente puede ser discípulo de Jesús si lo ama de verdad y reúne esas características que acabo de mencionar. Jesús une el amor y servicio. Yo a veces veo en la iglesia
a muchos grupos, y no sé si soy demasiado crítico, pero a veces hay en la iglesia muchos grupos que van a la iglesia, le rezan, cantan, pero no saben que en Sand Lake o en Frostwood o en otros lugares donde hay inmigrantes con papeles y sin papeles, no piensan que tienen necesidad de Dios, no piensan que no tienen movilidad. ¿Qué hacemos nosotros? Y yo les decía ahora al grupo de jóvenes americanos que claro, en la misa de 5, que a veces nosotros, está bien la oración, está bien el compromiso con el Señor en el templo domingo a domingo, pero ¿cuál es el resultado de ese amor a Dios y de esa oración? ¿Quedarme únicamente en mi aposento y con aquellos que me dicen sí a todo y con quienes me divierto? No. El sentido de la vida cristiana es salir de sí. Tú recibes la fuerza de Dios, de su palabra, del alimento de la Eucaristía, y tienes que salir afuera a compartir esa alegría, a compartir esa palabra con los demás, que es lo que estoy haciendo con ustedes. Yo podría estar ahora después de la misa de 5, irme a mi casa, ponerme a ver televisión, irme al cine, dormir, pero estoy aquí con ustedes. ¿Por qué estoy con ustedes? Porque Jesús así vivió y así nos enseña a cada uno de nosotros. De modo que ustedes, si estamos compartiendo la palabra de Dios, es para que ustedes lo asimilen, es para que ustedes sean también portadores de esa palabra y cuando estén de retorno en sus países, vivan esa palabra. Es muy bonito ayudar a nuestras familias, si no va acompañado de actos concretos. Si ustedes aman a Dios, tienen que vivir como verdaderos hijos de Dios. Y si Dios se preocupa de aquellas personas, como los inmigrantes, cuando dicen un texto, fui forastero o inmigrante, que es sinónimo de inmigrante, cuando fui inmigrante me acogiste. Que también nosotros acogemos unos a otros. Cuando nosotros nos dedicamos a Dios de verdad, Dios se encarga del resto. Y eso tiene que ser una idea clara que debe estar fija en sus mentes y en sus corazones. Jesús sigue llamando hoy en día. Y hoy Jesús se aparece en el Evangelio al amanecer, después de una noche que no han pescado ni un solo pescado. Y hasta que uno dijo, es el Señor. A nosotros también nos cuesta reconocer al Señor. Si ustedes ven en su Biblia, si lo tienen, en el capítulo 25 de San Mateo, allí el Señor es muy claro. Allí, al describirnos el juicio final, el evangelista destaca la sorpresa de los bienaventurados. Cuando dice Jesús, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, enfermo y desnudo? Y Él les dirá, cada vez que lo hiciste con un hermano mío, de esos más humildes, lo hiciste conmigo. Y para mí cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes está el mero Jesús. A pesar de que sean pecadores o seamos pecadores, pero Jesús está en medio de ustedes. Y cuando vengo a celebrar y a compartir la palabra, veo ese rostro de Jesús en cada uno de ustedes. Aunque cada uno de ustedes tenga su historia, aunque cada uno de ustedes tenga sus dificultades, Dios está presente y Dios me utiliza como un instrumento para llegar a sus mentes y sus corazones, para hacer viva esa palabra de Dios y decirles que Dios los ama y que Dios es misericordia y que Dios los perdona. Pero aceptar esa propuesta de Dios que es gratis va a depender de ustedes. ¿Lo tomo o lo dejo? Si lo tomo, mi vida va a cambiar. Si me aparto y lo dejo a Dios, entonces mi vida va a continuar por el camino de la oscuridad, que es el camino del pecado,
que es el camino de la muerte, que es el camino que nosotros, los que somos hijos de Dios, no quisiéramos.